Bueno, seguimos conversando también acerca de la situación de la pandemia de coronavirus en este minuto. Estamos con Constanza Giube, quien es candidata constituyente, Francisco Vidal, precandidato a presidencial, Iván Moreira, senador, y estamos también con Janet Vega, ex subsecretaria de Salud. Janet, recién veíamos un titular respecto, ya hay ciertas regiones, y lo estamos viendo en Valparaíso y Viña del Mar, la más visitada durante los veranos habitualmente, y en este caso también ha sido una de las más visitadas. Y Valparaíso y Viña del Mar no tienen camas UCI COVID-19. Ocupación en hospitales llegó al 100% según lo que informa Publimetro en el día de hoy. Y eso obviamente deja rebotando la pregunta si es que hay que restringir o no el permiso de vacaciones. Bueno, hay cuarentenas, hay fase 2 en muchos de los, quizás pueden ser los principales balnearios, pero todavía existe la posibilidad de trasladarse desde fase 2 a fase 12 con este permiso de vacaciones. Yo no sé cómo lo ves tú, si efectivamente ahí está el problema o si está la situación como para decirle a la gente, ¿saben qué? Retrocedemos en la decisión y no hay permiso de vacaciones. ¿Cómo lo ves tú como es ex autoridad también de salud? ¿Cómo se sopesan estas cosas? Bueno, aquí lo primero decir de que cualquier cambio que uno dijera, por ejemplo, vamos a fase 1, el efecto se demoraría al menos 2 semanas. Por lo tanto, en lo inmediato hay cosas que hacer. Y las cosas que hacer fundamentalmente es empezar a despejar las UCI de pacientes con otras patologías, pedirle al sector privado o ordenarle al sector privado que acelere la apertura de camas, mantener los traslados y a las regiones aledañas, en este caso que la metro está un poquito más despejada, y eventualmente, si se requiere, cerrar el ingreso efectivamente a esas regiones que son las que están más colapsadas. Y por cierto, monitorear la situación, porque la verdad es que ahí sí que tenemos un problema serio, porque ya en las UCI están las personas en riesgo de muerte, por lo tanto no podemos no tener camas disponibles y por lo tanto hay que acelerar la conversión de camas, que se llama, y acelerar el aumento de camas críticas para llegar a niveles que permitan poder atender a estos pacientes. Con eso, Janet, es que nuevamente se quedan sin posibilidad de ser atendidas todas aquellas personas que tuvieron que esperar todo el año para alguna operación, aquellas personas que suspendieron sus tratamientos de cáncer, porque finalmente no se podía ir a los hospitales por el peligro de contagio. Entonces todas aquellas personas que tuvieron que postergar importantes tratamientos lo estaban retomando en estos días. Entonces cuando uno dice nuevamente que convertir esas camas críticas en camas COVID, también cómo se equilibra eso, las personas que tienen otro tipo de enfermedad que también puede ser mortal y que no pudieron tratarse durante todo el año 2020. Bueno, los pacientes de cáncer, en general, las quimio y radioterapias se pueden hacer de manera ambulatoria, pero la pregunta que tú haces es absolutamente cierto. El problema de que la epidemia se mantenga es que efectivamente hay un costo directo y un costo indirecto, es decir, se dejan de atender pacientes, se dejan de atender personas que tienen otra enfermedad y que eventualmente también riesgo de muerte. Lo que ocurre es que el riesgo de la epidemia es mucho mayor. Piensa tú que la gente que ha muerto por esta epidemia equivale a 10 años de muerte por influenza. Entonces no nos queda otra, y por eso que es tan importante la parte de más atrás: trazabilidad, aislamiento, que no ocurra estas cosas que está pasando en el mall, porque lo que vemos en la UCI es lo que se llama la última milla. Para que lleguemos a eso, quiere decir que todo lo anterior está funcionando mal. Entonces, de nuevo, el foco no es en la UCI, es un foco inmediato en la UCI, pero el foco en paralelo, más prioritario aún, es trazabilidad, testeo, aislamiento, lavado de manos, distancia social, fundamentalmente. Así es. Janet, queremos agradecerle mucho que haya estado conversando con nosotros. Sí. Y muchas gracias por haber estado conversando con nosotros, Janet.
Así que ahí se Muchas despide usted gracias también a de otros ustedes, panelistas. Y ya completamos nuestro panel político. Entra Marco Enríquez Ominami. Gracias, Marco, por estar con nosotros. Iván Moreira, quien no ha hablado todavía. Antes de pasar a cosas bien polémicas como una ley que lleva el nombre Ley Moreira. ¿Es un honor o una afrenta la que siente el senador Moreira, porque hay que ver lo que se trata del contenido de la ley? Pero antes quiero preguntarle cortito a Iván Moreira y a Marco, súper cortito. ¿Hay que seguir o no hay que seguir con el permiso de vacaciones? Iván. No, bueno, yo quiero saludarlos a todos. Estoy aquí en mi región, en Puerto Montt, una región que está prácticamente completa en cuarentena. Así que muchas de las cosas que ustedes están conversando son temas sentidos y preocupaciones de nuestra región de los lagos. Y bueno, con respecto a lo que me preguntas tú, a mí me parece que tiene que estar en una profunda evaluación. Aquí las cosas pueden cambiar de una semana para otra, y si efectivamente hay lugares como Valparaíso en que estarían ocupadas el 100% de las camas UCI, bueno, yo creo que va a tener que restringirse. Esa es una evaluación que tiene que hacer la autoridad, sobre todo cuando se basan todas las normas sanitarias en defensa de la vida, de la salud de las personas. Por lo tanto, si estos permisos están produciendo mayores contagios, obviamente que van a tener que ser restringidos. Pero en el caso, finalmente, cuando se decretan cuarentenas, es una forma también de restringir los permisos. Finalmente en la zona de Puerto Montt nadie está yendo de vacaciones al lugar porque están en cuarentena. Entonces también quizás esa es la fórmula que ha encontrado la autoridad de alguna manera para no echarse para atrás en una decisión que se anunció los últimos días de diciembre, pero resguardar aquellas zonas que están en situación más crítica. Es decir, me imagino que el turismo hoy día en la zona en Puerto Montt existe muy poco, ¿no? Mire, no solamente en Puerto Montt, en Chiloé, en la provincia de Osorno, en Puerto Vara, perdona la expresión, están totalmente reventados el rubro de la gastronomía y del turismo, y por eso que nosotros hemos pedido, porque siempre va a haber un porcentaje de turistas que puedan venir para acá, y ese porcentaje en turismo que puedan venir para acá es gente que puede hacerse un PCR. Entonces nosotros hemos pedido al gobierno turismo seguro, y que la persona que quiere ingresar tenga que ingresar con 72 horas anticipado un PCR negativo. Es la única forma, porque de lo contrario, en esta situación que vivimos, no nos olvidemos de que en los meses de enero, en los meses de febrero y también en diciembre, son los meses en que la gente gana los recursos para poder sobrevivir todo el año. Y ya llevamos prácticamente 10 meses en que muchos comerciantes de verdad lo han perdido todo, porque la gente tiene que seguir pagando las contribuciones, tiene que seguir pagando las patentes a las municipalidades, tiene que seguir pagando los créditos y las cuentas. ¿Cómo podemos ayudar? Por eso, junto al senador Quintana, nosotros presentamos un proyecto de acuerdo que fue aprobado para el gobierno, donde le pedimos que haya un subsidio para el turismo y la gastronomía, que se permitan que puedan acceder a los beneficios del Estado a aquellos comerciantes que están en el DICOM, como también buscar algún tipo de una ley de la gastronomía por una situación de urgencia. Ellos son una pregunta, los más... Sí, absolutamente. ¿Sí? Iván, una pregunta. Es que en las zonas en cuarentena, si Puerto Montt está en cuarentena, en este minuto está en fase 2. Puerto no. La región de los lagos está prácticamente toda en cuarentena. Ya, pero en rigor, las zonas más turísticas. En rigor, en la zona de cuarentena no se puede ir tampoco de turista. No, usted solamente puede ir a las zonas aledañas donde no haya ninguna restricción, pero si usted quiere ir a Chiloé, usted no puede entrar como turista porque está todo cerrado. Claro. Es decir, hoy día el turismo los en esa únicos zona... permisos que hay es para la gente que tiene permisos para ir a trabajar. Claro. Entonces, de verdad que yo le digo, yo estoy aquí. Cero restaurantes, cero hoteles abiertos. Es decir, está la economía de esos lugares en este minuto muerta. Marco Enríquez, en este minuto entonces con la situación que se da, pero también con lo que está contando el senador Moreira respecto al gran problema económico de
de tantas regiones de nuestro país, ¿hay que terminar o no hay que terminar con el permiso de vacaciones? ¿Cómo se sopesa aquí finalmente la salud mental también con la sobrevivencia? Marco, buenos días. Buenas tardes ya. Buenos días. Buenas tardes. Gracias por la invitación, Montserrat. No, en ánimo constructivo, yo plantearía lo siguiente. Primero, recordar que también los trabajadores del Hospital Van Buren necesitan vacaciones. O sea, estamos todo el día hablando de camas críticas, se nos olvida que hay un mundo también que está en primera línea pasándolo muy, muy mal, y nuestra solidaridad, estoy seguro, de todas y todos a estos trabajadores. Respecto a la pregunta, mire, depende de donde se pueda. Yo creo que en Valparaíso ya está colapsado, es claramente no. Creo también que yo no soy un militante de las acciones normativas, punitivas. No me gustan, creo que es mejor la prevención y no quiero polemizar hoy día. Ya sabemos todas las críticas que le hemos hecho al gobierno, que apostó más por las camas críticas, por los ventiladores, que por la prevención. Dicho por los ministros que había que asumir que todo el mundo se iba a contagiar. Eso es un debate que ya lo hemos tenido, y en términos propositivos yo sí creo que hay que aumentar la normativa. O sea, por un lado, mucha educación, mucho bono, mucho subsidio, como lo he dicho muchas veces, mucho dinero en los bolsillos de los chilenos para que se protejan, y también aumentar normas. ¿Qué está funcionando en la experiencia comparada y qué es lo que no está funcionando? Suecia, Inglaterra han reconocido que la estrategia de Chile es mala y la han corregido. Chile la está corrigiendo a medias. ¿Qué haría yo? Aumentaría los toques de queda, que a mí no me gustan. Soy enemigo, yo sí soy liberal y sí creo en la libertad de movimiento, pero es cierto también que si ya para Navidad y Año Nuevo no se hizo lo que había que hacer, que era tener coraje, como usted dijo, Montserrat, valor para enfrentar y atreverse a decirle a los chilenos que no habrá abrazo Año Nuevo. Y estamos pagando el costo ahora, ya que las vacaciones, y me parece que el concepto de vacaciones tiene un problema, Montserrat. Esta idea como de una frivolidad, no. Yo creo que la vacación tiene que ir también con los otros chilenos y chilenas que no están contagiados y que están con otro tipo de estrés, que es brutal, que lo estamos sintiendo todos, ¿no? En ricos, pobres, clase media, estamos pasándolo muy, muy mal. Entonces la idea de las vacaciones es más bien otra cosa. Cómo crear condiciones más o menos vivibles con un virus que claramente no tenemos trazabilidad. ¿Qué haría yo? No vacaciones en Valparaíso, sería mucho más duro con los toques de queda, incluso en horarios más tempranos. No me gusta, pero creo que estamos frente a una emergencia y un virus que le perdimos. Literalmente se repartió el virus, ya no sabemos dónde está. Entonces creo que norma, dinero y mucha repetición de que por ahora la vacuna se va a demorar meses. Por tanto, por ahora sigue siendo imbatible la famosa tríada: distancia física, manos limpias y mascarilla. Suena obvio, dicho y repetido, pero a mí me parece que también tenemos que pensar en los contagiados y también en los que no están contagiados, que están empezando a contagiarse de otra cosa: estrés, angustia, miedo, insomnios afectados. ¿Quién de los que está viendo la televisión no ha tenido una noche de insomnio, de angustia, de miedo, de incerteza? Creo que las vacaciones corresponden también a una idea de convivencia con un virus que claramente nos va a acompañar. Porque se viene todo el año. Yo creo que uno se imagina el 2021 todo encerrado. Si es cuando finalmente no tenemos... Estoy al aire. Voy a ir al comercial. Lo están llamando a hacer en la cama. Francisco Vidal la dejó deshecha. Ya caché. Llegó un fotógrafo en Mercurio y quiere sacarme la foto. Estamos saludando también, se está integrando a nuestro panel el diputado Tomás Fuentes de Renovación Nacional. Constanza, levantaba la mano, así que adelante. Sí, gracias, Montserrat. A ver, yo creo que hay que ser bien responsables y ojalá también tratar de dar cierto grado de seguridad dentro de un escenario que es bastante incierto. Yo no veo muy bien la parte propositiva de lo que decía Marco Enrique. Creo que al revés, me parece que a pesar de que debiera ser motivo de reconocimiento generalizado, es más bien ignorado el hecho de que nosotros, los chilenos, el Chile, ¿cierto?, somos uno de los primeros países del mundo en estar vacunando. Pareciera que eso es como un hecho trivial. Y yo creo que más allá de que el presidente, el exministro Mañalich tengan una serie de defectos, como todos, por cierto, hemos tenido grandes aciertos. Las vacunas, evidentemente que ha sido un acierto. En mayo del año pasado el presidente conformó un equipo de trabajo con el objeto de que Chile fuera el de los primeros países en celebrar contratos y convenios y finalmente recibir vacunas, y así fue. Se adquirieron ventiladores mecánicos necesarios, camas críticas indispensables, y es así como, si bien estuvimos cerca de colapsar, no colapsamos. Y un tema que es importante de lo que decía Pancho Vidal y que creo que es importante destacar: la solución, que también la sociedad civil pueda participar de la solución de los problemas públicos, que yo creo que en el debate de verdad constitucional que viene, en el cual yo quiero participar como candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 11, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén, creo que es importante tener en cuenta eso, ¿no? Que la sociedad civil puede participar de la solución de problemas públicos, y un gran ejemplo ha sido lo que ha ocurrido con la pandemia, ¿verdad? Integración del mundo público con el mundo privado.
Así es, y ¿reconoce o no reconoce Marco Enrique lo que acaba de decir Constanza, que los aciertos de este gobierno han sido, según ella, las vacunas y los ventiladores, al menos, que eso se debiera reconocer? Mira, yo entiendo que ella es candidata y participa de una vieja política de aprovechar un minuto de televisión para hacer como que lo que uno dice no se escucha. Lo repito, constructivamente. Lleva bastante más tiempo que yo en política, Marco Enrique, ¿eh? Lleva bastante más tiempo que yo en política. Eso es típico de vieja política, polemizar sobre cosas falsas. Usted es candidata, usted quiere votos, yo no. Yo voy a responder la pregunta de Montserrat y no polemizo con usted porque no la conozco y veo que no he perdido nada en mi vida no conociéndola. Simplemente decir lo siguiente a Montserrat. Oye, muchas gracias. Muchas gracias por el nivel de Chile, dejen de escuchar. Está bien que sean intolerantes, pero eso háganlo en sus partidos, no en la televisión. Tratemos de escucharnos. Yo la escuché a usted, candidata, escuché a usted, Moreira. Escúcheme. Responda a Montserrat. Yo soy un convencido de que este gobierno ha enfrentado un virus muy difícil. He dicho y repito, aunque no se entienda, que no quiero polemizar hoy día, al revés, estoy buscando soluciones. Si queremos que la gente tome vacaciones, creemos el contexto, Montserrat, no está creado. Y respecto a los éxitos del gobierno, es súper simple. Cuando un país tiene más de 24.000 muertos y es el lugar 66 del mundo en demografía y ha sido protagonista mundial del problema, no es un buen resultado, pero da lo mismo. En eso sí estoy de acuerdo con ustedes. No polemicemos más sobre el pasado, hablemos de las vacaciones, de lo que viene hoy día en Chile. Las y los chilenos están muy cansados, hay gente que ha sufrido. Y más allá de la crítica permanente, hoy día es propositivo, como no se entiende, repito, yo propongo solución. No más permisos a Valparaíso, vacaciones donde se pueda, donde no se puede, evidentemente que no. Al mismo tiempo, para mí, repito, las vacaciones no son un acto simplemente de hobby, no, es un elemento esencial para muchas y muchos que no están contagiados, que también necesitan, tienen hijos, sobrinos, nietos y necesitan un minuto de tregua. Esa tregua, creemos el contexto para que la gente pueda pedir permisos. En principio, yo que no soy un hombre de la punición, atiendo que frente a un virus descontrolado por razones que son culpa del gobierno, pero también son objetivas. Este es un virus muy difícil. Los gobiernos más ricos del mundo están colapsados. Francia, Italia, España están colapsados. ¿Qué es lo que están entendiendo todos? Que es una mezcla de mucho dinero, mucho subsidio y mucha norma. En esas dos soluciones creo que todavía estamos al debe, pero no es una crítica odiosa, es simplemente constructiva. Pero yo creo que la crítica ha sido súper fuerte. La crítica ha sido súper fuerte también de parte tuya, así que yo creo que puede replicar Constanza. Adelante, Constanza. Sí, yo, bueno, la verdad es que a mí por lo menos no tengo ninguna vergüenza con decir que soy candidata. De hecho, así me presentó Montserrat y además soy profesora de Derecho Constitucional, por lo tanto creo que tengo bastante que aportar al debate de la Convención Constitucional. Yo al menos no apunto a las críticas personales. Yo creo que eso es parte de la vieja política, Marco Enrique. Yo creo que parte de la vieja política es no saber escuchar al otro y no plantear argumentos, sino que más bien ataques personales o inmediatamente descalificar a una persona por el hecho de que piense distinto a ti o por el hecho de que plantee un argumento distinto al tuyo. Montserrat fue bastante clara, creo yo, en la pregunta de si se reconoce que se ha hecho bien las cosas respecto a la vacuna o si se han hecho bien las cosas respecto a las camas críticas y a los ventiladores mecánicos. No costaba nada decir, mira, sí, se han hecho bien las cosas respecto a eso y tenemos mucho por mejorar. Yo creo que esa habría sido una respuesta quizás más simple, bastante más educada que simplemente estar descalificando a alguien porque es candidata, digamos, ¿no? 12:12 minutos de la mañana, estamos aquí en nuestro panel político. Tomás Fuentes, usted tranquilo, usted no se preocupe que ya tendrá la palabra porque no es el que no ha intervenido de nuestro panel político. Ojo, hay algunos rumores de que si no es hoy, podría ser mañana, que el ministro Ignacio Briones dejara el gobierno, ya que ha sido nombrado por su partido Evópoli como el candidato presidencial de este partido. ¿Va a pasar esto? ¿Qué opinan nuestros panelistas respecto a esto? ¿Debe irse en el menor tiempo posible, como han pedido algunos de Ignacio Briones, para no generar ruido, especialmente en un área sensible como es así? Estamos también con Tomás Fuentes de Renovación Nacional. Oiga, Tomás, ¿qué opina usted? O si nos podría contar algo, porque Briones es el hombre de la billetera, es uno de los hombres fundamentales, es el que dice cuánto se da, cuánto no se da, de cuánto es el bono, de cuánto no es el bono, y la gente lo sabe. Entonces no es menor si Ignacio Briones se queda, se va, o hay incertidumbre. ¿Le han contado a usted? ¿Hay rumores de cambio de gabinete hoy día, mañana? ¿Qué ha escuchado? Denos la primicia. Oye, Monse, no, pero Monse, lo primero es que
me quedé sin poder opinar del tema anterior y quería dar como el aviso de utilidad pero pública. Se lo juro que iba a poder opinar del tema anterior, pero ¿hay o no hay cambio de gabinete? Yo creo que hay cambio de gabinete, yo creo que Bópoli como partido político debe tener un candidato presidencial y creo que ante la alta cantidad de candidatos que hoy en día la centro-derecha, Briones viene a jugar un rol distinto en el tablero de ajedrez de los que ya están hoy día posicionados en los otros partidos políticos. Ya. Si eso va a ocurrir, yo creo que sí y creo que va a ocurrir esta semana. Va a ocurrir esta semana y como estamos jueves puede ocurrir hoy día o mañana. Así es. Ya, puede ser que opine del otro tema ahora sí. Mira, del otro tema, lo siguiente, es un aviso de utilidad pública. Yo llamé al Ministerio de Salud, efectivamente uno podría decir en un hospital hay un 100% de ocupación, en el otro hay un 89%. La verdad es que la ocupación de la región es del 93%. El 49% del 93% de las camas UCI es por COVID. Las aristas para poder ir en ayuda de esto y cambiar ese escenario de alerta son 3. Vacunas llegan la próxima semana a 2 millones, la Coranovac, la China. Se están consiguiendo más camas para aumentar la disponibilidad de lo existente. Y 3, acuérdense que hay un plan también de movilización que al momento de llegar a un cierto porcentaje, por ejemplo el 98, comienzan a movilizarse los pacientes de una región a otra. No quiero decir que estén las cosas bien, no, pero quiero dejar en claro que no es cierto que el 100% está ocupado, por tanto hoy día el enfermo de COVID que tenga que pasar a la UCI no tiene cama, eso no es así. No, lo que pasa es que la ocupación es del 93%. Sí, lo que pasa es que en un hospital o en una región está muy ocupado y ahí viene el traslado, si eso lo tenemos claro. Así es, pero juntando el sector público y el privado, hay un 93% de ocupación, hay un 7% disponible, se están consiguiendo más camas, en una semana más llegan 2 millones de vacunas y además de eso se activa el plan de traslado de región entre región. Ya, pero hay que ser súper claro que los 2 millones de vacunas no nos pueden dar ninguna sensación de seguridad. Son, la verdad, que para que exista esta supuesta inmunidad de rebaño va a ser julio del próximo año cuando se alcancen a vacunar al menos a 17 millones de personas. Así que también en eso hay que ser súper responsable, Tomás. Los 2 millones de vacunas... Súper responsable. Sí, los 2 millones de vacunas no generan ningún cambio en el corto plazo, ninguno. Así que en ese sentido, ojo, yo digo, como con el mensaje que se le da a la población. Francisco Vidal, ¿quería decir algo o le pregunto yo? Ya no, le voy a preguntar yo, y está muteado. Yo quiero saber, usted, pero no se lo quiero preguntar si es que debe salir, si va a ser candidato presidencial o no, Ignacio Briones. Para Chile, ¿encuentra bueno o malo que Ignacio Briones deje de ser ministro de Hacienda? No, yo creo que más que la persona, lo que necesitamos, sea Briones o el que llegue, es alguien que se conecte con la realidad. Entonces te voy a poner un ejemplo. El ingreso familiar de emergencia se terminó en diciembre. Según Briones, beneficiaba a 8 millones de chilenos y chilenas y no tuvo continuidad. Y hoy día el ingreso familiar de emergencia de enero, febrero y marzo está sujeto a una condición. Si vives en una comuna con fase 1, 2 o 3, si vives en una comuna que las últimas 2 o 3 semanas estuvo en esa respectiva fase. Entonces necesitamos un ministro de Hacienda que tenga conciencia que en el cuadro que estamos hay que seguir ayudando directa y universalmente a la gente y no colocarle trabas a la ayuda, que es fundamental. Vamos sea Briones, Pérez o Errázuriz. ¿Y usted, qué Iván Moreira, qué piensa? Usted ha sido también crítico con el gobierno, acaba de pedir más subsidios, más posibilidades de ayudar justamente a el área turística dentro de las áreas muy golpeadas en su zona. En ese sentido, ¿espera que un ministro de Hacienda sea distinto a el ministro Briones? No, yo creo que aquí, más allá que sea distinto, no, yo valoro las cosas que hizo el ministro Briones. Es muy difícil para un ministro darle el gusto a todo. No es que los ministros no sean sensibles, lo que pasa es que son economistas y ellos ven las cosas desde otra perspectiva. Lo que sí es importante y me preocupa, que aquí tiene que haber decisiones, no podemos estar que se va, que no se va. Sobre todo este último año de gobierno, en que el gobierno tiene que tratar de consolidarse y además
poder cumplir las metas que se ha trazado y cumplirle a los ciudadanos. Mire, el tema de yo me acuerdo mucho lo que nos dijo el ministro Briones, dijo que él tenía, con el presupuesto del 2020 que se aprobó, se generaron una cantidad de recursos, 2021, el presupuesto 2021. Por lo tanto, él apretaba el botón verde y se procedía, en el fondo, a dar las instrucciones para pagar el IFE, el ingreso familiar de urgencia. Y hay muchas comunas en el país, nosotros tenemos aquí en la región de los Lagos 12 nomás, que están en cuarentena. Entonces, yo creo que se hace necesario que esas ayudas lleguen, porque esas ayudas se demoran mucho y la gente queda en situaciones verdaderamente desvalidas. El gobierno, yo lo he insistido, mire, hoy día no sé por qué, pero estoy de acuerdo en casi todo lo que ha hablado el presidente Francisco Vidal, porque me dicen que está punteando en las encuestas internas de su partido. Entonces, yo quiero decirlo, de verdad, que a mí lo que me preocupa es que esas cosas se entreguen a la gente. El gobierno tiene que endeudarse. Esto no les gusta a los economistas, lo que yo digo. El gobierno tiene que endeudarse para elaborar políticas públicas. Esta pandemia en el mundo, a todos los países del mundo, va a tener costos colaterales muy grandes. Y nos vamos a pasar quizás 5 o 10 años pagando las deudas de la pandemia. Por eso que se hace necesario que el gobierno se endeude, que no esté pensando en que el futuro gobierno lo va a criticar cómo dejó las finanzas fiscales. Tampoco el gobierno puede estar pensando, por muy altruista que sea, mire, no le quiero dejar deuda a los futuros gobiernos. El próximo gobierno en Chile, sea del color político que sea, créame que ese gobierno va a hacer muy poco, porque va a ser un gobierno que va a tener que pagar deudas de pandemia, generar más empleo y tratar de superar lo que ha sido toda esta pandemia en Chile. Le quiero preguntar una cosa, Constanza. Que renuncie Ignacio Briones por razones de precandidatura presidencial. Renunció Desbordes. Sería el 8º cambio de gabinete, si no estoy mal con la cuenta del presidente Sebastián Piñera, con una popularidad del 17%. ¿En qué medida también estos constantes cambios de gabinete o incluso renuncias por distintas razones, en este caso por candidaturas presidenciales, es un síntoma de lo que le ha costado al presidente armar equipo? Encontrar gente que esté dispuesta a trabajar en su gobierno, pero a la vez que gente esté bien evaluada o que la haya hecho bien y permanezca en el gabinete. Esto finalmente es una demostración de un equipo de gobierno que no ha logrado afiatarse en los 3 años que va de mandato. A ver, yo creo que son situaciones distintas. Yo creo que en el caso de algunos ministros que han terminado saliendo por razones políticas o por mala evaluación, eventualmente, eso es una cosa, pero otra distinta es que sea por aspiraciones legítimas, ¿verdad?, de ser presidenciales. En este caso, claro, es especialmente sensible porque, como lo decía, creo que Pancho Vidal o el senador Moreira es el, comillas, dueño de la billetera y además que cumple un rol muy relevante, o sea, siempre el ministro de Hacienda cumple un rol muy relevante, pero especialmente ahora, a propósito de la pandemia y todo lo que tiene que ver con los subsidios y las ayudas para la gente que más lo necesita. Pero yo no creo que tenga que ver con falta de fiato de equipo esta decisión, sino que más bien tiene que ver con el legítimo derecho que puede tener un partido político y en este caso también Ignacio Briones de querer ser candidato. Sí, ahora, si es el momento más oportuno, pero la pregunta de fondo, Constanza, la pregunta de fondo es justamente ¿por qué a Piñera, al presidente, le ha costado tanto finalmente? Claro, porque por razones presidenciales, pero Desbordes lo nombró y se fue a los no sé cuántos meses para ser candidato. Ahora el que es pilar de su gobierno también es presidenciable y se va. Los otros por mala evaluación, pero finalmente al presidente por una u otra razón se le desgrana el choclo constantemente respecto a su equipo de trabajo. Y eso finalmente, ¿en qué redunda también? En la baja popularidad, en muchas veces la falta de continuidad de las políticas. ¿Cuál ha sido la dificultad profunda del presidente de armar su equipo?
Sí, yo creo que, yo creo que el momento no es el más oportuno. Por algo también se adelantó en la salida, ¿cierto?, de algunos ministros, subsecretarios que iban a ser candidatos a la convención o que tenían aspiraciones presidenciales. Yo creo que en ese sentido me parece que el momento de ahora no es el más oportuno porque precisamente ya estábamos como en la última milla que sería este año de gobierno, y la idea era que mantuviera su equipo y que ya el último cambio de gabinete ya estaba hecho, salvo que hubiera existido alguna razón más de peso como para poder cambiarlo, pero estoy de acuerdo con que el momento no es muy oportuno. Ahora, en términos de la dificultad para armar equipo, yo creo que todos los gobiernos han tenido hartos cambios de gabinete en el último tiempo, y obviamente que al presidente le ha tocado bastante difícil, o sea, no ha sido para nada fácil porque le ha tocado no solamente el tema de octubre del 2019, la pandemia, no digamos que la oposición tampoco ha sido muy generosa, digamos al revés, ha sido bastante obstruccionista, y no lo ha podido ver en varios temas, incluyendo, creo yo, por lo menos un tema muy sensible, que es el tema de la seguridad, ¿cierto? De 11 proyectos de agenda de seguridad no ha avanzado ninguno porque no los ponen ni siquiera en tabla. Entonces, también se ha hecho muy difícil por ese lado, creo yo. Pero estoy de acuerdo, comparto, de que el momento no es el más oportuno y que habría sido ideal que, teniendo esta aspiración, sobre todo si es que además se venía conversando hace un mes atrás, como se ha planteado, bueno, hubiera sido antes. Estoy completamente de acuerdo con eso. 12:30, ¿es obstruccionista o no la oposición? Pero también vamos a tener que preguntarle, Ley Moreira, ¿una afrenta o un honor? ¿Cómo lo toma el mismo senador Moreira? Una ley que va a llevar su nombre, pero no precisamente por algo quizás que a él lo halague. Vamos a conversar de eso a la vuelta de la pausa. Entonces, con nuestro panel político, Marco Enrique, le habíamos dejado pendiente la palabra respecto a a lo que señalaba entonces nuestro anterior panelista, de que la oposición había sido obstruccionista en cierta medida, y ese había sido uno de los grandes problemas para este gobierno. Marco. No, yo atiendo que es normal que los sectores del gobierno quieran continuar con su política. Ganaron la elección, tienen derecho. Ahora la pregunta, los que son candidatos en este panel lo saben, es un plebiscito sobre el gobierno, si queremos continuidad o no. Yo creo que Briones y muchos de ustedes son continuidad y están en su derecho. Han ganado la elección, bien por ustedes. A veces el tono mío es muy vehemente, pero es muy difícil que me pidan que felicite a un gobierno al cual yo critico y quiero un cambio. Yo creo que se vayan. En el caso de Briones, vamos a para recoger el guante, dan todo su derecho a ser candidato. Lo que pasa es que creo que hay una crisis económica mayor. Él aceptó este cargo y lo lógico es que se mantenga ahí, pero él lo decide, él hace lo que quiere. Sí me parece que es curioso que 10 minutos antes en este programa hablamos de muertes, de un tema trágico, del estrés, de las vacaciones, y 10 minutos después estamos ya hablando de una campaña presidencial a la que le falta todavía casi un año. A mí me parece casi de mal gusto el debate presidencial, con mucho respeto. Yo adoro a Pancho y creo que le vaya bien, creo que es de lo mejor que hay en el PPD, si no el mejor. Y todo el éxito. Sí creo que primero está la constituyente, ahí está la candidata que está acá. Eso me parece incluso la secuencia más importante. Todo el debate sobre Briones me parece muy complicado, pero él va a ir a abonar a una lista de continuistas, con Lavín, gente que quiere continuidad. Yo creo que el país quiere cambio, voy a empujar por eso. Creo que el gobierno no ha estado bien ni en lo salud ni en lo económico, que ha ido corrigiendo, es cierto, pero el dato es el siguiente, y este es el ejemplo vivo del problema. Como el virus sigue, las actividades económicas no recuperan. Y Briones tiene hoy día una sola urgencia, una sola: sostener la economía del consumo, porque el cobre no depende de él. Y en el consumo él tiene la herramienta para activar la economía. No la tiene Moreira, no la tiene Pancho, no la tengo yo, no la tiene Carolina, no la tiene nadie, no la tiene ninguno de ustedes, no la tenemos, la tiene él. Él tiene un botón, que es los IFE, los subsidios. Y en eso creo que Briones tiene esa prioridad. A mí me parece un tipo honesto, sensato. Tengo diferencias de fondo sobre la estrategia del gobierno y en términos constructivos, para traer soluciones. Yo preferiría un ministro de Hacienda todo el verano preparando marzo, activando que lleguen los bonos, porque un problema además de Chile, no de este gobierno, de Chile, es que una vez que tú, Montserrat, quieres dar dinero, no llega, porque hay casi 2 millones de personas que no están en el registro social de hogares. La gente no está en el radar la pobreza de Chile. Eso aprendimos. Entonces, constructivamente, ¿qué hacemos? Yo prefiero que los ministros terminen su mandato. Prefiero a esta altura, como hay una ambulancia, una emergencia, una UCI económica que se dedica a eso, creo que Lavín representa bien la continuidad, que la continuidad del gobierno está garantizada por 15 candidatos, Desbordes y compañía. Un poquito más cortito porque alcancemos, sí, lo habíamos prometido. Iván Moreira, a ver, hay una ley que fue presentada el martes que señala que es un proyecto de ley para las autoridades imputadas en delitos de corrupción que opten por la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento,
y para que las autoridades que estén en este proceso cesen de manera inmediata en el ejercicio de sus funciones y queden inhabilitadas por al menos 3 años. El proyecto lleva por nombre Ley Moreira, ya que según relataron los diputados que la están promoviendo, entre ellas Gonzalo Vinter de Convergencia Social, este mes se cumplen 2 años desde que el senador Moreira, pese a que reconoció públicamente los hechos delictivos para financiar su campaña, llegó a un acuerdo con el Ministerio Público para la suspensión condicional del procedimiento. Básicamente lo que quiere esta Ley Moreira, que sí se la pusieron ellos, es que usted no haga lo que pudo hacer, que finalmente una persona que comienza un proceso judicial y que reconoce públicamente estos delictivos llegue a un acuerdo con la justicia y que por el contrario cese de manera inmediata en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué le pasó a usted con la Ley Moreira? Bueno, primero que todo, este diputado que todos conocen como del 1%, se demoró 4 años, 5 años en una idea que es una idea bastante temeraria, sobre todo de personas que se supone que han estudiado leyes, porque tú comprenderás que nadie existe la presunción de inocencia y mientras no haya un fallo condenatorio, no es posible atentar contra la democracia. Mira, este problema es un problema personal de este joven conmigo, porque tú comprenderás que ¿por qué no le puso Ley Sokimich o algún nombre de todos aquellos parlamentarios que están hoy día en el Senado y en la Cámara de Diputados, que recibieron ayuda de la empresa del ex yerno del general Pinochet? Curioso. Mira, yo fui el único que enfrenté esta situación, pero perdóneme, ellos dicen eso. Yo no he cometido ningún delito. Yo no tuve ninguna acción delictiva. Yo fui el único político en Chile que dio la cara, que no se escondió. Me sometí a la justicia. Un juez de la República me sobreseyó. Segundo, pasé por la Corte Suprema. Y de los 18 ministros de la Corte Suprema, 17 dijeron que yo no había cometido ningún delito. Y dentro del procedimiento penal, como ese juicio lo iban a perder, la Fiscalía Regional ofreció suspensión condicional. Hay cosas que no se dicen. Yo estuve dispuesto a ir a juicio, pero uno de los fiscales hizo lo imposible para que no fuera a juicio. Y fue verdaderamente una persecución política. Yo reconozco la irregularidad que cometí, pero no puedo reconocer un delito porque yo no cometí ningún delito. El Congreso Nacional lo que ha hecho en este último tiempo es hacer un esfuerzo y todos juntos aprendimos la lección y hemos hecho leyes verdaderamente autoflagelantes que lamentablemente no son valoradas en el financiamiento de las campañas políticas, en la transparencia, en la probidad. Hoy día el Estado de Chile tiene leyes que son verdaderamente autoflagelantes. Por lo tanto, esto es una caricatura política, es una cosa personal hacia mí. ¿Le cayó mal o se rió? No, que ¿sabes lo que pasa? Es que la política es sin llorar. No, pero la verdad, ¿le cayó mal o le dio risa? No, pero es que, mire, yo estoy acostumbrado a la crítica y a todo. Pero bueno, la política es sin llorar, pero esta ley, cualquier abogado se da cuenta que es totalmente impropia y le escriben algunos abogados y porque te digo una cosa, ¿cómo te van a sacar de un cargo a ti si es que ningún tribunal de justicia te ha condenado? Vamos a seguir con el tema. Iván, esperemos un segundito. Tomás Fuente ha hablado muy poquito. Ya viene Tomás, ya viene Francisco Vidal, que también quiere opinar de este tema. Breve pausa, volvemos. Fuentes, quien ha hablado muy poquito, le damos este minuto para que hable de lo que le parezca más interesante, no necesariamente de lo que estábamos hablando de la Ley Moreira en el bloque anterior. Un minuto a su disposición, Tomás.
Y cumplirle con el tiempo, Monse. Yo creo que ponerle ley a Moreira, Fuente o Minami no encuentro una estupidez, creo que no contribuye al desprestigio de la política. Y la verdad es que yo hago un llamado a ese parlamentario o a cualquiera que esté pensando en hacer farándula política, en que se ponga serio, porque si en algo podemos contribuir los que estamos dentro del Congreso Nacional, en darle seriedad a esto y no hacer caricaturas para que en definitiva sigamos desprestigiando la política, desprestigiándonos nosotros y que la gente siga pidiendo cambios con justa razón, o sea, evidente. Este fin de semana su partido decide quién va a ser el candidato presidencial. Chaguán y justamente el exministro de Defensa, Mario Desbordes. Pero parece ser que usted como militante no va por ninguno de los dos. Yo voy por Sebastián Sichel. No somos uno, como dice Mario Desbordes. Pero no importa, cada uno tendrá su preocupación, su tiempo de decir cuántos somos. Yo creo que nos ha ido bien, a diferencia de Mario. Sebastián ha subido la encuesta, empató con Evelyn Matei, y yo creo que esa candidatura hoy día representa a una vocación de mayoría, y no por no tener la militancia de un partido político hay que crucificarlo, a diferencia de lo que cree Mario Desbordes. Así es, queremos agradecerle a todos los presentes, a Constanza, a Francisco, a Iván, a Marco y a Tomás. La verdad que nos quedó pendiente un montón de temas, pero también pudimos abordar cosas interesantes. Gracias a todos, y gracias a ustedes también por la sintonía, por habernos acompañado una vez más, por el cariño. Ojo, viene en un minuto más el informe del Ministerio de Salud.